Les voy a presentar a los panelistas de nuestro primer panel, que se llama Valiente es Dialogar. Quiero darle la bienvenida y además agradecerle muchísimo a nuestra primera panelista, Miriam Méndez, fundadora de Valiente es Dialogar, que es un espacio creado justamente para transformar la manera en que nos encontramos y nos escuchamos en la sociedad. Ella ha hecho un viaje de yo no sé cuántas escalas, aviones, bueno, una cosa heroica para estar aquí con nosotros, así que Miriam, bienvenida, muchísimas gracias. También quiero invitar a Germán Arce, presidente de Asofiduciarias y importantísimo, exministro de todo. Yo no tengo tiempo de leer el palmarés, no acabaría de aquí al mediodía, pero lo más importante es que hace parte del primer grupo de hombres que se unió a Women in Connection. Recibamos con un aplauso a Germán Arce también. Y nos va a acompañar una vieja conocida, Ana Fernanda Mayhuashka, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, pero además vicepresidenta de la Junta Directiva de Women in Connection, quien va a moderar la conversación. Podemos subir los asientos si quieren primero para organizar aquí el espacio. Mientras tanto, yo le voy planteando una pregunta a Ana Fernanda para cuando ella suba al escenario, que es: ¿por qué es tan urgente aprender a dialogar y aprender a escucharnos de manera diferente? Y sobre todo tan retador poderlo hacer, porque llevamos diciendo esto mucho tiempo, pero todavía está cada quien en su trinchera. Así que es algo que seguramente nos va a quedar de este panel. Y creo que ahora ya, no sé si está muy hacia la derecha, o bajamos el atril para que no se deje ver la persona que está ahí. Bueno, entonces, ahora sí, con un aplauso recibámoslos a los tres. Sí. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Como se van a dar cuenta a lo largo de esta conversación, ser viejo está de moda. Entonces está muy bien que yo sea una vieja conocida. Y quizás este es uno de los escenarios en los que me da más amor ser una vieja conocida. Ya a este punto y ahora nos preocupa un poco que con todo el tiempo que le dedicamos a la causa, la generación de PIB nos está a veces estorbando. La pregunta de Claudia, y yo arranco de nuevo por darle las gracias a Miriam. Ustedes no alcanzan a imaginarse la travesía que ha sido que Miriam pueda estar aquí con nosotros. Y justamente esta fue una idea que tuvimos Germán y yo, porque somos parte de Valientes Dialogar. Y somos muy orgullosamente valientes, como nos gusta llamarnos, porque sentimos la urgencia de que nos escuchemos unos a otros, porque pasamos muchísimo tiempo en burbujas donde solamente escuchamos a personas que piensan exactamente como nosotros, y porque, al igual que en Valientes, Women in Connection es un movimiento que busca traer una conversación distinta, y esa conversación distinta es incómoda. Y en consecuencia no se nos pudo haber ocurrido mejor idea ni mejor calce que traer este espacio, este ejercicio tan hermoso que lidera Miriam, donde todos nos ponemos la camiseta de que Valiente es dialogar, y esperamos que todos ustedes salgan hoy con una dosis adicional de valentía. Muchísimas gracias, Miriam. Y Germán, pues no es que a él no, pero es que él no lo importamos, él es local. Y bienvenida de nuevo a este espacio. Muchas gracias, Ana Fernanda. Muchas gracias a Women in Connection, a Ángela, a todas las mujeres que vienen construyendo este necesario, valioso e importante esfuerzo. Cuando me llamó Germán y me invitó, te voy a invitar, Women in Connection, sí. ¿Cuándo es? Y nunca voy a decir no a algo que tenga que ver construir el mundo con las mujeres y además con los hombres. Siempre estaré lista para eso. Entonces, muchas gracias y qué lindo ver todo lo que han logrado.
Me encanta además iniciar esta conversación sobre valientes dialogar, reescribir el futuro desde la escucha. Y cuando estábamos preparando estos 35 minutos que tenemos, ya 32, pensábamos cómo contar esta historia, cómo abordar esta idea de por qué se reescribe el futuro desde la escucha y por qué eso es un ejercicio valiente. Y como lo decía Ana Fernanda, yo tengo la fortuna de tener dos coequiperos maravillosos. El diálogo siempre es con los otros, también con uno mismo, pero con los otros, y ellos decidieron aceptar esta invitación de venir a contribuir en este esfuerzo de juntar a los que no se juntan, a esos mundos que si no tendemos puentes nunca unirían, para que a través de esa juntanza se pueda tejer confianza, se puedan tejer relaciones y se puedan construir comprensiones más integrales de los desafíos, pero también de las oportunidades que el país tiene. Y eso es Valientes Dialogar, es una plataforma de diálogo que hoy reúne a 53 líderes, como Ana Fernanda y Germán, de diferentes orillas, de diferentes lugares, experiencias de vida, que al juntarles entonces tratan de hacerle propuestas al país sobre desafíos estructurales que tenemos. Llevamos 5 años con un propósito fundamental, y es sacar a la violencia de la forma como resolvemos los conflictos en Colombia. Desafortunadamente, la diferencia, yo creo que soy yo que muevo demasiado el micrófono, gracias Ana. Desafortunadamente la diferencia en Colombia se entiende como estigma, como prejuicio, la diversidad no es valorada, y en Valientes Dialogar lo que venimos aprendiendo es que es una de nuestras mayores riquezas. Lo decía Claudia al inicio de nuestro encuentro, vivimos en un contexto lleno de tensiones políticas, sociales, ambientales, geopolíticas. Vivimos tiempos de incertidumbre, de miedo y de una polarización tóxica que fragmenta nuestra sociedad y nos divide. Esta que hicimos desde Valientes Dialogar recientemente con el Centro Nacional de Consultoría nos revela unos datos elocuentes que les quiero compartir para pensar en por qué esta invitación a dialogar a la sociedad colombiana es una invitación que requiere valentía. Miren lo que dice la encuesta: el 85% de los colombianos cree que el país está polarizado. De este 85%, más hombres creen que el país está polarizado que mujeres. Nosotros indagamos qué hechos nos dividen como país, cuáles son los hechos más polarizantes: la elección de Petro, la reforma a la salud, la reelección de Uribe. El 77% de los colombianos, 77.1 para ser exacto, se identifica con una orilla política. 44 pro gobierno y 33 detractores. Eso quiere decir que solo 22% se consideran neutrales o indiferentes. También preguntamos por el rol del lenguaje. Y miren esto. Lo que encontramos es que el lenguaje y los canales de comunicación amplifican la polarización. ¿Y esto qué quiere decir si queremos tener conversaciones y diálogos valientes? 76% de los colombianos creen que cambiar la forma de hablar hacia lo inclusivo puede reducir la polarización. También miramos los costos de la polarización, porque ese es el mayor problema. Si la polarización no tuviera costos, entonces sería un fenómeno con el que pudiéramos vivir. Pero no solamente nos está afectando la vida cotidiana, sino también el capital social y el capital y la capacidad de gobernabilidad. Entre los impactos más grandes que nos revela la encuesta, para darles algunos datos: en gobernabilidad, 70%, gracias Ana; en seguridad, 73%, en paz, 78%, en crecimiento económico, 70%, en discriminación social,
discriminación socioeconómica, 59%. Los impactos en lo cotidiano, 6 de cada 10 colombianos evitan hablar de temas difíciles por miedo a discusiones. 6 de cada 10 de nosotros. Imagínense lo que le pasa a una sociedad que pierde la capacidad de hablar sobre los temas fundamentales. Entonces, ¿qué quiere decir la polarización? En últimas, que nos niega la pluralidad, nos niega la capacidad de reconocer, escuchar al otro, al diferente. Qué lindo el ejercicio que hacía Claudia de atrevernos a ir a hablar con alguien que no conocemos. Esa es una invitación que parecería sencilla, pero esa decisión de hacerlo es una decisión valiente. Y este miedo y esta idea y esta necesidad de sobrevivencia, lo que nos están forzando como colombianos, como hombres y mujeres, es a quedarnos en nuestras burbujas, a ignorar a los que piensan distinto, porque ahí nos sentimos más cómodos. Sin embargo, aquí hay un dato esperanzador de la encuesta y termino mi introducción con esto, y esto es importante para la conversación de hoy. Cuando le preguntamos a la gente qué creen que motiva, cuáles son las motivaciones que mueven al país, el 45% de la gente contestó el deseo de progresar. Y si uno le pregunta de manera individual, se sube al 58%. ¿Y esto qué quiere decir? Que somos un país de gente que quiere estar bien, que quiere cambiar, que quiere avanzar, que tenemos esperanza a pesar de todos esos miedos. Y ahí, para vencer esos miedos, es donde aparece Valientes, como un destino, el diálogo como un destino, pero también como un camino, como un ejercicio audaz, difícil, incómodo, incierto, y que va sobre todo contracorriente de lo que es el mundo de hoy, de las burbujas que nos decía Ana Fernanda, de los algoritmos. Y es en Valientes Dialogar es un espacio donde hemos decidido 5 principios para hacer de este diálogo sobre temas fundamentales de país y proponer propuestas al país, la metodología. Y esos 5 principios son estar juntos, el diálogo como opción y como una búsqueda de construcción de confianza entre los más diversos y opuestos, el diálogo para escucharnos y reconocernos. Nosotros decimos que dialogar es actuar. Cuando me siento con quien no me gusta, con quien he estigmatizado, a quien le he puesto una máscara, cuando escucho, cuando le doy un lugar en la mesa, cuando lo reconozco, estoy actuando. Otro de nuestros principios, construir y ceder. El diálogo tiene que ser un espacio para construir propósitos comunes, para actuar juntos, para irradiar desde lo individual y lo colectivo, y como un proceso vivo, adaptativo y continuo. Y entonces, habiéndoles contado un poquito de Valientes Dialogar y lo que estamos haciendo y nuestros principios, quisiera preguntarle a estos 2 valientes que están en este escenario conmigo, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes en este ejercicio de diálogo y por qué Valientes Dialogar y por qué es importante el diálogo para reescribir el futuro? La diversidad aquí soy yo, ¿no? Nuestra cuota. La cuota de diversidad. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por abrir este espacio y más allá de las dificultades logísticas para que miran llegar a esto, lo armamos hace una semana, creo, 2 semanas. Yo creo que reconociendo un poco la enorme dificultad que estamos teniendo todos en los espacios en los que interactuamos, en lo que nosotros llamamos en Valientes nuestro metro cuadrado de incidencia, de escuchar al otro, de ponerse en los zapatos del otro, de parar un segundo, de callarse la boca y oír para comprender. Entonces, cuando pienso, y tomando la pregunta de Miriam, yo creo que todos lo hemos vivido de alguna manera en las discusiones familiares, en los entornos profesionales en los que nos movemos, es que uno termina atrapado en una discusión que es como una flecha, es en una única dirección. O uno hace parte de la masa de lo que el grupo en el que uno se mueve piensa y cree, o la probabilidad de excluirse de las conversaciones es muy alta. Y digamos, yo por distintas cosas que he hecho en la vida,
Cuando Miriam me llamó, yo conozco este proceso desde antes de que estuviera Valiente, porque hubo un ejercicio que hizo Carrillo en la Procuraduría en tiempos del proceso de paz que tenía ese espíritu. Me sentí absolutamente atrapado dentro de una burbuja donde solo estaba oyendo la gente que estaba montada en las mismas cosas que estaba haciendo yo. El proceso social, o más bien el proceso de la crisis social del 2019, que luego repuntó en el 21, para mí fue una gran sorpresa, porque estaban pasando cosas. Yo soy caleño, aquí coincidencialmente todos los tres somos caleños. El proceso de Cali fue muy duro, porque yo escuchaba unas conversaciones de la gente que yo quiero, de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros de universidad, que rayaban voy a decir, con la creación de un bloque paramilitar, o sea, que me generó terror, la manera como queríamos resolver el conflicto en Cali, que no era un conflicto menor, que tiene miles de ingredientes, no era claramente una cosa con la que yo me sintiera cómodo. Y el proceso de Valiente, para mí por lo menos en lo personal, ha sido muy importante, porque en Valientes yo hago el esfuerzo de escuchar, de no tener una opinión, de no cerrar la conversación, porque me doy cuenta que las realidades de las personas que hay en ese grupo, que es un grupo, cuando les digo diverso, es diverso. Este grupo que está aquí no es diverso, pues hombres y mujeres es un pedazo de la cuota, pero estoy hablando de regiones, de razas, de creencias políticas o de grupos políticos, de causas distintas, donde la misma pregunta tiene 1000 opciones de respuesta. Entonces, para mí el ejercicio de Valiente, que es ese esfuerzo de callar, escuchar, para comprender, porque algunas de las complejidades de este país, que parecen obvias desde la lógica que uno aplica, ni son tan obvias, ni son lo mismo para todo el mundo, ni tienen el mismo grado de importancia, ni tienen los mismos mecanismos de resolución. Entonces, ese ejercicio de Valientes, en lo personal, para mí ha sido, digamos, muy, muy aleccionador, porque me obliga todas las veces a doble chequear, a preguntarme, yo por qué no había entendido esto, o no lo había pensado, digamos, desde una óptica distinta, y yo creo que eso ha sido muy útil. Ahora, pensando en el futuro, si no salimos de nuestros cómodos sillones y lugares en los que interactuamos y le dedicamos unos minutos a entender a ese, y voy a ponerlo entre comillas porque no me gusta esta definición, a ese otro, a ese opuesto, a ese distinto, va a ser muy difícil que construyamos soluciones colectivas. Y la discusión de equidad pasa por ese mismo problema. El proceso de transformación de WIC, de reconocer que la discusión de equidad no es una discusión exclusiva de mujeres, que si compartimos este planeta más o menos 50 y 50, pues deberíamos estar todos involucrados en la conversación, es un gran paso en entender que las soluciones colectivas se construyen con aquellos que piensan incluso diametralmente opuestos a nosotros, para que las soluciones sean de largo plazo. Gracias, hermana. Estaba pensando cómo se dice esta palabra en español y no la encontré, entonces voy a recurrir al anglicismo. Mi proceso en Valientes ha sido lo que los gringos llamarían un proceso humbling. Esa palabra es así igualita, no existe en español, es decir, en el que participo con humildad. Muchos de ustedes y muchas de ustedes es probable que se topen conmigo en un panel, conferencia, conversatorio, exposición, etcétera, porque normalmente estoy invitada a hablar. Es increíble las cosas de las que me invitan a hablar a veces. Yo misma digo, ¿en qué momento soy experta yo en esto? Este es un espacio donde yo voy a guardar silencio, no porque no converse, sino porque realmente quiero aprender de las experiencias de otras personas, donde he hecho experimentos, donde he salido de mi burbuja con un mensaje de urgencia, lo que estaba pasando en Venezuela, tenía 7 chats incendiados, la democracia, por Dios, todo lo que nos estamos jugando, y entré a Valientes. Y en Valientes había 15 posturas absolutamente distintas a esa angustia que nos estaba carcomiendo en mis espacios más comunes. ¿Eso quiere decir que a mí me deje de carcomer? No necesariamente. Quiere decir que me da la oportunidad de aprender por qué no carcome a otro o qué carcome a otro. Me da la oportunidad de entender por qué hay una persona que piensa tan distinto a mí. No necesariamente voy a cambiar de postura,
pero me permite, y así arrancó este espacio en su nombre, humanizar la diferencia. Esa persona que piensa exactamente lo contrario a mí, esa persona que está haciendo cosas que no me gustan con el cargo público que yo ejercí, que en su momento, puchica, allá dejé el cuero, por Dios, ¿qué me estás haciendo eso en mi ministerio? Que es mío, yo trasnoché primero. Esa persona es igualita de humana que yo y se levanta por las mañanas queriendo hacer una diferencia que quizás yo no comparto, pero yo soy capaz de ver a esa persona de una manera diferente si hago el esfuerzo de entender que nos impide estar de acuerdo en una opinión, pero eso no nos puede impedir tener un diálogo en el que somos capaces de encontrar un tránsito común. Y yo no llevo tanto como Germán en Valientes, pero el tiempo que llevo para mí ha sido valiosísimo, de la misma manera que ha sido valiosísimo el tiempo en el que he venido trabajando en el esfuerzo de Women in Connection. Hace 2 segundos, y con esto cierro, me preguntaban en una entrevista para el Club del 30%, una pregunta que nos hacen típicamente a nosotros las mujeres: ¿por qué es importante tener mujeres en las juntas directivas? ¿Cuántas veces les han preguntado a ustedes por qué es importante tener hombres en las juntas directivas? Nunca, ¿cierto? Concluyo. Nosotros no tenemos por qué estar explicando por qué es importante tener mujeres en juntas directivas. De la misma manera que no tenemos por qué estar explicando que sería importante que aquí hubiese más hombres hoy. Tenemos asuntos que nos afectan como sociedad. Y si ustedes piensan que no son parte de este movimiento polarizante que mencionaba Miriam, quiero que revisen los porcentajes. Cuando el 70% de algo, con alguna probabilidad uno es parte del algo. Esto nos corresponde a todos en primera persona. Muchas gracias, Ana. En un ejercicio que hacíamos reciente en Valientes, un encuentro que tuvimos la semana pasada, decíamos que si uno no es parte del problema, uno no es parte de la solución. Y creo que esa es digamos, la invitación y la tarea que también nos plantea Women in Connection en relación a este propósito de cómo ir avanzando en la equidad de género. Un propósito, además, que no se escapa en el caso de Colombia de la polarización. Sobre la equidad de género hay todo tipo de prejuicios, de estigmas, de posturas, de asumir como natural el mundo, como nos criaron, como lo vimos, de no cuestionarnos lo que vemos en el entorno. Hace poco, justamente hace una semana, yo estaba en una reunión donde en un contexto intercultural la mujer no podía hablar, el que podía hablar era el hombre. Yo me quedé aterrada. Se dice nos. Ellos estaban ahí. Estábamos los tres. O sea, ni siquiera para decir su nombre. Este es el desafío. Entonces yo pregunté, ¿pero cómo así? Esto es una cultura indígena de la Sierra Nevada. No, pues es otra cultura, es otra percepción, es otra cosmovisión. Y yo pues en este ejercicio de Belén obviamente tenía que escuchar, pero la primera reacción mía es, no, ahí para mí hay un gran límite. El Global Index, el Gender Gap Index, que lo deben conocer bastante bien, dice que nos va a tomar 123 años alcanzar la paridad de género a nivel mundial, 123 años, o sea, nosotros todos los que estamos aquí nos podemos olvidar de que lo vamos a ver, nuestros hijos, nuestras hijas probablemente. Entonces la pregunta que me hacía, ¿por qué el diálogo y qué rol tiene el diálogo en acelerar este proceso, en tratar de ayudar a cerrar esa brecha, que no tengamos que esperar 123 años? Qué bueno ver mujeres hoy desempeñándose no solamente en las arenas empresariales, también en las políticas, en las sociales, en cualquier ámbito, pero ciertamente estamos muy lejos de tener una sociedad donde el valor de la mujer sea y esté al par del valor de los hombres, donde esa idea revolucionaria de que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres sea una realidad. Entonces me gustaría preguntarle también a Germán y a Ana, ¿qué piensan
del rol del diálogo para acelerar esa brecha de equidad de género que tenemos en el mundo y ciertamente en Colombia. Nosotros acá nos repartimos la palabra para que haya diversidad en la respuesta. Exacto, nos gusta cantar. Pensamos, ahorita estaba pensando que de alguna manera este summit en particular es nuestra expresión de qué valiente es dialogar. Decía Angelita más temprano, este espacio lo crea WIC, pero lo crea para ustedes. Porque nosotros, quienes participamos en Women in Connection, tenemos la oportunidad valiosísima de todo el tiempo estar pensando y todo el tiempo estar dialogando de cómo es que reconciliamos ciertas cosas con las que todavía no logramos transitar en sociedad. Entonces, al primer conjunto de personas que yo quiero darles un aplauso inmenso es a nuestros hombres por la equidad, porque ustedes no saben lo valientes que han sido. A Germán, a Andrés, a David, a Nacho, a todos los hombres que dieron el primer paso. Algunos los jalamos un poquito, pero en todo caso, no que nosotras seamos insistentes, ni más faltaba. Pero ese primer paso fue muy difícil, porque este espacio de género es un espacio que decoramos de rosado el 8 de marzo. Un espacio donde no estamos teniendo la oportunidad de abrirnos a que para ustedes los hombres la inequidad de género también es costosa. La paridad no está solamente en el espacio laboral. La paridad está en que ustedes puedan reconocerse vulnerables, en que haya un día que no quieran ser CEO, en que estén verdes de montarse en un avión mañana, tarde y noche, en que ustedes son los que tengan que hacer el commute y no acostar a sus niños y niñas por la noche, o que todo el tiempo estemos pretendiendo que si no tienen el valor del proveedor, fracasaron. Y vemos las cifras, porque también de eso nos tratamos, de ser muy estudiosos en los procesos que tratamos de los cuales aprendemos y queremos compartirles, y más adelante van a ver lo que hemos curado para ustedes. Entonces, ese diálogo, Miriam, del cual además yo estoy hoy, este año, yo siempre estoy orgullosa de WIC, pero este año estoy más orgullosa de WIC, porque es el primer año que podemos decir que finalmente tenemos mujeres y hombres, que es como debe ser para una organización que está trabajando en equidad de género. Y ese diálogo es hacerles ver a ustedes, señores, que esta flecha tiene, como si saben, la que tiene palito para lado y lado. Todos tenemos cosas que ganar en el proceso de equidad de género. Hay unos espacios en los que ustedes tenemos que cederles el paso, donde nosotros somos igual de monopólicas, en el cuidado, por ejemplo. La primera vez que vemos que le puso el pañal en la cabeza, hay que dar una segunda oportunidad. El pañal va a quedar donde toca. Entre otras cosas porque la primera vez que yo puse un pañal, pues no le quedó en la cabeza, pero tampoco le quedó donde la levanté y el pañal se chorrió. La flaquita ella. Todos tenemos un proceso de aprender y este ejercicio de diálogo, estar aquí, que ustedes nos escuchen, que luego le digan a alguien que no estuvo aquí, ve, y perdón, pero lo voy a decir como ustedes lo dicen, ve marica, de verdad deberías ver la grabación de esto, estuvo bacano. Porque eso es lo que nosotros necesitamos, que esto salga del espacio del cuarto rosado del 8 de marzo. Nosotras no necesitamos estar más solas en esa habitación hablando de equidad de género, señores. Lo necesitamos a ustedes. Con la camiseta puesta, yo aquí vi varios financieros, esta es la camiseta del equity, del patrimonio, no el de la deuda. No nos deben nada, se deben ustedes trabajar en esta causa y por eso este año es muy especial para WIC porque es la primera vez que Germán está aquí como panelista, organizador, hombre explotado porque lo llevamos haciendo trabajar en esta cumbre por varias semanas. Miriam me quitó una frase que iba a utilizar, pero la voy a repetir, que fue parte además de nuestro último encuentro de valientes. El dicho, el eslogan tradicional es: si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y fácilmente uno decide en qué cajón se mete. Pero esto, yo no sé si lo dijiste tú o quién lo dijo en esa reunión, Manuela tal vez, y es: para ser parte de la solución hay que reconocer que eres parte del problema, que es una manera un poquito más envolvente de plantear la conversación. La tomé de nota y empezaba a arrancar con eso, lo acabaste de mencionar, y tiene que ver un poco con el proceso que hemos tenido en esta conversación de si la equidad y el feminismo, si quieren usemos ese término que es un poquito más agresivo, es un asunto solamente de mujeres.
hace algunos años, Ángela, que me ha padecido en muchas vidas y en muchos momentos, alguna vez le dije yo a ella, yo en esto soy medio sin filtro. Entonces, una foto de un encuentro en Arrancó le escribí y le dije yo, mucho zapato de suela roja. Y Ángela me escribió con horror, ¿de qué me estás hablando? Y le dije yo, todas son parecidas, todas se peinan parecido, todas compran zapatos en el mismo almacén, no parece muy equitativo ese combo, no parece muy diverso. Lo dije así de grosero. Ella me conoce y seguramente le cayó gordo, pero creo que entendió el punto, y es que esta es una conversación que corre el riesgo de volverse una conversación de club social, de una gente parecida, que piensa parecido, que va al mismo peluquero y que compra los mismos zapatos. Cuando uno va a un grupo como Valiente se da cuenta que a nadie le importa de qué color es la suela del zapato, ni la que la tiene de color rojo, ni el que tiene alpargatas, porque las realidades de la gente son distintas a las de uno, incluso la gente que está al lado de uno, de la que trabaja con uno. Las realidades, los backgrounds, las historias que cada uno ha construido, los caminos que cada uno ha recorrido, lo traen a uno a este punto de la discusión con un ángulo. Y ese ángulo, si uno es capaz de reconocer lo que yo creo que es parte del esfuerzo que nosotros hacemos en Valiente, le ayuda a darle un poco de riqueza a la discusión, porque empieza a entender uno las barreras a las que se enfrenta, porque las barreras no es la de como le dicen los adolescentes a uno, obvio, no es obvio. O sea, no es obvio que un líder indígena de la sierra que estaba sentado con nosotros interpretaba a la señora. Pues eso no es obvio para mí, eso es obvio para los Kogi. Pero esa es la realidad allá en la sierra. Y nos pasa en otros espacios en los que hemos estado, en que la dinámica, como se construye, la capacidad de las mujeres, por ejemplo, que hablan de violencia sexual, que tenemos algunas personas que han hablado de esto en algunos espacios, cuando hablamos de la guerra y hablamos de los cuerpos de las mujeres como armas de guerra, o sea, es absolutamente desgarrador. Es un trofeo de guerra. Violar a las mujeres es una manera de vencer al contrario. Y ha pasado de lado y lado. El ejército violando mujeres de la guerrilla y guerrilleros violando mujeres secuestradas. Entonces, un poco lo que les quiero decir es que si uno se entiende como parte de un ecosistema en el que uno con sus acciones o con sus omisiones, y a eso es a lo que quiero llegar, cuando invoco el tema de para ser parte de la solución hay que reconocer que soy parte del problema, es que hacerse a un lado, ser políticamente correcto, guardar silencio, mirar para otro lado, tiene costos. Tiene costos en el día a día, tiene costos en las empresas en las que estamos, tiene costos en las comunidades en las que estamos. Entonces, un poco la invitación de cara a que el diálogo y estos procesos le enseñen a uno algo, es que entendamos que estas causas en el largo plazo requieren que nos involucremos y que asumamos la responsabilidad de lo que hacemos y de lo que no hacemos, porque ahí también estamos contribuyendo a las inequidades o a cerrar algunas de estas brechas en las que tenemos que trabajar hacia adelante. Tenemos poco tiempo, pero me gustaría preguntarles si pueden compartir una conversación difícil que hayan tenido dentro de sus entornos, digamos en este esfuerzo de promover una mayor equidad de género, y qué aprendieron de esa conversación. Una conversación difícil no fue sobre equidad de género, fue la primera vez que un colega mío me cayó con la mano en la cara. Lo difícil no fue la conversada, lo difícil fue callarme, no se me da tan bien. Y guardar silencio y esperar y hacer un esfuerzo profundo en entender qué era lo que yo había hecho que podía violentar tanto a esta persona, para sentir que tenía la urgencia de callarme. Yo no sé si esa persona aprendió algo de ese episodio. Yo aprendí toneladas. Aprendí a guardar silencio para entender y a reconstruir aquello que yo le significaba a esa persona. Y alguien me dirá, esa no era tu responsabilidad, tú tenías que haberte, pero es que yo no estoy en lo de tener razón. Yo estoy en lo de transformar la sociedad en la que vivo. Y creo que finalmente logré transformarlo.
pero al igual que el momento en que vimos a nuestro colega presentar a su señora, requirió muchísima respiración, decir aquí hay una realidad distinta que yo voy a transformar, pero que en este momento tengo que empezar por entender. Gracias, Ana. Germán. Yo no sé si podría evocar un momento y voy a echar un cuentico rápido en esto. Yo vengo de un mundo, yo me crié en un mundo distinto al que vivo. O sea, mis hijos viven en un ecosistema sustancialmente distinto al mundo en el que yo me crié. Y yo aprendí que para avanzar o triunfar, o yo no sé cómo llamar eso, escalar o cualquier oficio, yo me tenía que adaptar. Y esa adaptación implicaba que yo tenía que, voy a decir el típico, quitarme las medias blancas, aprender a ponerme medias del color del pantalón. Esto me tomó tiempo. Y hasta acá. Yo era de Zodiac, para que entiendan un poquito de dónde viene uno. Pero cuando uno viene además de regiones… Y a las caleñas nos tocó aprender en Bogotá cuando estudiamos a ponernos medios de lado porque nos decían que no éramos mujeres de cierta calidad si no nos poníamos medias. Pero uno empieza a construir un arquetipo, ¿no? Uno, para meterse en los ecosistemas corporativos y en el mundo del poder y toda esta fantasía, uno se tiene que comportar de ciertas maneras. Tu fitín, para no incomodar, para que uno no sea el objeto de la conversación. Y con el pasar de los años y del tiempo, y desde la experiencia de Valiente, yo creo, y eso para mí ha sido valioso, es que yo soy todo lo que he vivido, todo lo que he aprendido, todos los espacios en los que he estado. Y reconocer la diversidad de este país como un activo, un país de regiones, un país de culturas, un país de montaña, un país de Caribe, un país de Pacífico, un país de gente de alpargatas, un país de señoras de zapato de suela roja. Reconocer eso para mí es una enorme fortaleza, para mí y para el futuro de este país. Entonces, entender en estos procesos que nosotros somos todo, lo bueno, lo malo, el zapato blanco, los errores que hemos cometido, lo que hemos aprendido, e invitar a la gente a reconocer esa diferencia en el entorno entre el que se tiene que disfrazar para caber, para pertenecer, y en el que no se disfraza y no tiene ninguna intención de disfrazarse porque él está en su realidad y seguramente parado en el lugar desde donde ve el mundo. Es un enorme activo. Entonces, para mí, reconocer esa diversidad de este país, reconocer mi diversidad, en la que yo me crié, de la que yo vengo, de la que aprendí, es importante en este ejercicio de avanzar, de que el diálogo sea constructivo, de que seamos capaces de ponernos horizontes de largo plazo, de construir futuro con ese activo que tenemos, es que todos somos distintos, pensamos distinto, soñamos distinto, nos duelen cosas distinto, pero nos preocupan de fondo las mismas cosas y creo yo algunas causas que compartimos, por lo menos los que estamos aquí sentados empujando esta barca. Así que Miriam, mil gracias por habernos invitado a ser parte de Valientes y por enseñarnos todos los días que hay mucho por hacer y mucho por aprender. Gracias a ustedes. Y yo quisiera, si me permiten un minuto, terminar con una reflexión y agradecer de nuevo por que ustedes abran este encuentro con el tema del diálogo. Y la reflexión es la siguiente. Yo me pregunto por qué Colombia, por qué nosotros no podemos alcanzar nuestra potencial, siendo el país que somos. ¿Cómo es posible que generación tras generación, intento tras intento, aciertos y desaciertos, pero no podemos hacer lo que han hecho otros países? Por poner un ejemplo, Ruanda. ¿Por qué ese sueño sigue siendo tan elusivo? Y obviamente para problemas complejos, pues respuestas complejas, pero también hay respuestas que son evidentes y más sencillas de lo que parece. Y ahí nuestro aprendizaje es que el diálogo debe ser parte de ese camino. No vamos a poder hacer ni encontrar nuestra potencial si no empezamos a dialogar con los otros,
con los distintos, con ese país que aún no conocemos, para hacer exactamente lo que decían Ana y Germán, para ver, para ponerle la luz, para reconocer, para escuchar, para comprender, no para convencer. Y desde ahí, para conectar, para actuar y para transformar. Gracias, Women in Connection, por esta oportunidad para esta conversación valiente.